La mañanera de Ángel Dominical. Hoy, domingo 4 de octubre del año 2020. Voy a comentar sobre varios temas para no hacerle pesado a usted el domingo y pueda disfrutar del fútbol o del béisbol, cualquiera de estos dos deportes que sea de su preferencia. Ya para mañana lunes entraremos a la cosa más seria. Vamos pues a comentar sobre varios temas. Mire, lo primero que debo decirle hoy es lo siguiente. Me han hablado amigos y personas que me siguen en una u otra red social en relación con esta manifestación o esta marcha que llegó al Zócalo, organizada o convocada por este movimiento que se hace llamar Frena. Lo único que voy a comentar en torno a eso, y luego le explicaré por qué, es que me parece que han obtenido un éxito y les deseo muchos éxitos más. Les deseo lo mejor. No comentaré más. Y ahora explico por qué es ese comentario. Los integrantes de este movimiento quieren, al menos en mi caso, que las únicas opiniones que exprese, tanto de su movimiento como de su dirigencia, es que deben ser elogiosos, que deben ser siempre en el sentido de que bien, no, usted es lo máximo. Yo, perdónenme, pero no soy así. Particularmente en lo que tiene que ver con cuestiones políticas y análisis político, digo lo que pienso en relación con lo que estoy viendo. Punto. Y dado pues que a los integrantes o miembros de ese movimiento Frena y a su dirigencia no les gusta que se den opiniones divergentes u opiniones que no son así ditirámbicas y qué bien, lo máximo. Entonces por eso mejor me abstengo y me concreto a decir fue un éxito y les deseo muchos éxitos más. Que les vaya muy bien. Pasemos a otro tema. Yo soy de las personas que he estudiado la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Cuando yo estuve en Lecumberri, conocí a quien le llamábamos en la cárcel Goyo Cárdenas. Yo estaba de maestro en la escuela, en el Centro Escolar Venustiano Carranza, ahí en Lecumberri, y eso me permitía moverme, igual que todos los maestros que dábamos clase ahí, con cierta libertad, entre comillas, dentro de la reclusión. Goyo Cárdenas, Goyito, le decíamos, era una persona que frecuentaba la escuela. Por razones obvias, era un ambiente tranquilo, no había rejas, era un patio grande, una biblioteca también muy bien surtida, etc. Y entonces él era una persona que acudía ahí y yo comentaba algunas cuestiones, más bien eran preguntas que le hacía yo en relación con el derecho, cuestiones relacionadas qué era un amparo, por qué no formaba parte del proceso esto, qué era un juicio de garantías, etcétera, etcétera. Y eso me permitió conocer algunas cosas del derecho. Y en una de esas pláticas surgió el tema de la Constitución. Y me decía él que uno de los documentos más nombrados en nuestro país, pero menos conocido, era la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Él era un estudioso de la Constitución, particularmente en la parte que tenía que ver en aquel entonces con las garantías individuales. Hoy ya se llaman derechos humanos, pero en aquella época se hablaba de las garantías individuales y le interesaba a él de manera importante esa parte de la Constitución porque
elaboraba para una gran cantidad de los presos o de los internos, como se decía, que le pedían, don Goyito, un amparo, por favor, y él inmediatamente ahí. Entonces era un gran conocedor de eso. Y de ahí, en esa plática, cuando me explicó lo de juicio de garantías, etc., y de ahí pasamos a la Constitución, la visión que él tenía. Él decía que, repito lo que le señalé hace un momento, que es un documento que se habla mucho de él, pero prácticamente no se lee, incluyendo, diría yo, esa es una opinión mía, a los políticos, a los legisladores. Eso es lo que, ahí fue donde yo me empecé a interesar en el texto constitucional. Posteriormente, y ya a raíz de estas cuestiones de las mañaneras, de las videocápsulas, del programa que tuve un poco más de 2 años en Excelsior TV, Un Día con Ángel, etc., me he ido interiorizando más en la parte de la cuestión electoral, el artículo 41, no se diga el 27 o el 123, y más recientemente los artículos que tienen que ver con el problema de la renuncia por causa grave del presidente, el artículo 86, el artículo 84, falta absoluta, etcétera, etcétera. Entonces, soy alguien que cita con frecuencia la Constitución y señalo la irresponsabilidad de no pocos que hablan de temas que tienen que ver, porque ahí está el sustento jurídico primario en la Constitución, y no lo conocen. Ahora, en estos días, una persona que me sigue me señaló que yo consideraba la Constitución como si fueran las tablas de Moisés, un poco burlándose de esa propensión que yo tengo a señalar lo que plantea la Constitución. Y mi respuesta para él, si es que escucha esta mañanera, es que tiene razón. La Constitución como ley suprema en todo país, donde hay una democracia, un Estado de Derecho, etc., la Constitución juega ese papel. Es la ley suprema. Es de donde emanan todas las demás leyes, lo que llamaríamos las leyes reglamentarias. Así como tiene usted una ley federal del trabajo, esta ley es la que reglamenta el contenido del artículo 123. En el caso de la ley agraria, es la que reglamenta el artículo 27, y así en aspectos como educación, las 3 leyes que reglamentan la parte correspondiente al artículo 41 constitucional, etc. ¿Qué explica el que hablemos de la Constitución sin jamás haberla leído? Yo creo que eso se debe a un desprecio por la cultura cívica que es casi la regla en nuestro sistema educativo. Hace algunos años había lo que se llamaba clase de historia y civismo. Estaban juntas las dos. Yo cuando estudié la primaria, así se llamaba, historia y civismo. Ya al pasar a la secundaria ya se separó, era la historia universal o historia de México, pero ya no hablábamos de civismo, ya no. En la preparatoria yo estudié vocacional en el Politécnico, menos, y en física y matemáticas pues tampoco. Sin embargo, hoy esa ausencia o esa falla, ese hueco que tenemos los mexicanos, y particularmente cuando llegamos a los 18 años y adquirimos la cualidad de ser ciudadanos, es decir, la ciudadanía, también desconocemos, porque no nos han enseñado y tampoco nos hemos preocupado buscar a alguien que nos explique qué significa tal cosa, por qué esto, por qué lo otro. Y eso da por resultado que prácticamente, por no decir la totalidad, pero un porcentaje altísimo de los ciudadanos, de los 90 millones y pico que están en la lista nominal, desconocen todo de la Constitución. Y eso es un gran peligro para nuestro país. ¿Por qué?
porque puede la clase política violentar la Constitución, despreciarla o pasársela por el arco del triunfo, no el que está en París, sino otro que ya lo conoce usted, ¿verdad? Se pasan por ahí la Constitución y la violan o hacen lo que les da su gana. Un ejemplo claro es hoy quien preside este país, el presidente de la República, López, que desde siempre ha vivido violando sistemáticamente y también permanentemente las leyes. Por supuesto, la Constitución ni se diga. Y eso es muy peligroso porque cuando en un país la ley suprema, o como me diría esta persona que pretendió burlarse de mí, esas tablas de Moisés, vamos a ponerla de esa manera, cuando hacemos cera y pabilo de ese documento, estamos debilitando la institucionalidad del país y estamos dando pie a que los gobernantes hagan lo que se les dé la gana sin rendir cuentas y sin detenerse a pensar por un momento que están atropellando la ley suprema, la Carta Magna, como también se dice. Por eso yo quisiera invitarlo a usted a que busque, es un documento de acceso libre, usted puede entrar a la página de Cámara de Diputados y a la derecha, en la primera ventana, hay un apartado que dice Leyes Federales. Si usted le pica ahí, la primera ley que aparece es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Léalos ahí y váyase despacito, hombre. 1 o 2 o 3 artículos al día, aquellos muy largos, pues léalos por favor en 2 o 3 días. Pero entérese lo que dice nuestra Carta Magna. Esas que despectivamente, pretendiendo burlarse de mí, una persona que me sigue en el Twitter llamó las tablas de Moisés. Espero que esto que le comento sea de su interés, porque en la medida en que más y más ciudadanos conozcamos nuestra Constitución, en esa misma medida protestaremos cuando se registre una violación de la misma. Le agradezco su presencia aquí en la Mañanera de Ángel y lo espero mañana cuando empezaremos una nueva semana. Gracias.